Buenos días a todos, soy Vero Martín, formadora en Gestión, Administración y Dirección de Empresas. Hoy, en el episodio número 11 de Gestión de Vida, la asignatura que nunca tuvimos, quiero hablar de la reforma laboral española recién aprobada por el Gobierno para este año 2022. Para empezar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la última reforma que tuvimos en nuestro país, que fue en el 2012. El gobierno de ese momento consideró que lo más importante para conseguir reducir el paro era flexibilizar el mercado laboral, es decir, dar más libertad a las empresas para poder contratar temporalmente a quien necesitaban sin tener que responsabilizarse de indemnizaciones tan elevadas cuando el trabajador se le despedía, o pudiendo despedir de forma más barata a quien ya no necesitaban. Esta reforma consiguió que más gente estuviera trabajando, pero como es bien sabido y esperable, la verdad, la temporalidad de los contratos y por tanto la precariedad laboral también aumentó de forma desorbitada. Tenemos un gran problema en el mercado de trabajo que desencadena que incluso estando trabajando 8 horas o más, no tengas unos ingresos dignos. O gente que necesita encontrar varios puestos de trabajo para entre todos conseguir un sueldo normalito. No se toman decisiones de futuro y de inversión en las familias tan fácilmente debido a la alta incertidumbre que esto provoca. E incluso a veces se retrasa en exceso la decisión de ser padres con las consecuencias que eso supone para la vida de las personas y para la sociedad en su conjunto. Este problema está tan generalizado que no afecta solo a aquellos puestos de trabajo menos cualificados, no. Gente que ha pasado muchos años formándose también se ve afectada por las mismas pautas de contratación. Creo que flexibilizar el mercado de esa manera, sin tener en cuenta otras muchas cosas que afectan a todos y por tanto a la economía en su conjunto, es una desfachatez, como desgraciadamente otras muchas que realizan nuestros representantes políticos. Sin ánimo de entrar en opiniones ideológicas, no es lo que pretendo. Lo que sí que quiero con este artículo es ofrecer un resumen de los cambios que se aplican a la reforma laboral que el Gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos acaba de aprobar para este año 2022. Un ecosistema empresarial flexible donde se fomente la creación de nuevas empresas es realmente importante, pero de nada va a servir si las personas que la componen, aun trabajando, no consiguen estabilidad y una economía familiar solvente. Los consumidores finales somos todas las personas. Si no hay dinero para gastar, tampoco podrán las empresas contratar. Esta reforma del 2022 pretende reducir esa temporalidad excesiva que tenemos en nuestro mercado laboral como objetivo principal. Lo hará limitando los casos en los que una empresa puede realizar estos contratos, de manera que no se realicen de forma sistémica como ahora. Para ello, lo que han hecho es eliminar los contratos por obra y servicio que se hacían de forma sistemática y en su lugar se harán contratos temporales por circunstancias de la producción. Es decir, que se aumenta la producción en momentos puntuales, como pueden ser campañas de rebajas, de Navidad, campañas agrícolas, el turismo en verano, etc. Solo en esos casos podría realizarse estos contratos temporales. El propósito es que este tipo de contrato sea residual y que por lo tanto se priorice el contrato indefinido. Lo que habrá que ver es si al final la empresa se ve abocada a realizar más contratos indefinidos o lo que acaba haciendo es lo mismo pero con otro nombre, llamándolo de otra manera. Y la reforma entonces no serviría para nada. Por otro lado, también tienen otra opción las empresas para contratar de forma temporal y es lo que llamábamos el contrato de interinidad, que ahora pasa a llamarse contrato de sustitución.
Realmente ha cambiado de nombre, pero sigue siendo muy parecido. A una persona que va a sustituir a otra y va a tener este tipo de contrato, lo que puede hacer es incorporarse a la empresa 15 días antes de que se marche la persona a la que va a sustituir para adaptarse y conocer el trabajo. También disponemos de otros tipos de contratos que, bueno, ya existían antes, se han modificado un poco, se han intentado adaptar o mejorarlos a la situación real. Veremos a ver cómo funcionan, que son, por un lado, los contratos para la formación dual, para trabajar y estudiar a la vez. Estos contratos están pensados para una duración máxima de 2 años y como máximo tienes que tener 30 años. Entonces hay una jornada máxima que pueden realizar estas personas porque el resto de la jornada se supone que es para estudiar. Además también podrán las empresas evidentemente pagar menos a estas personas que a un trabajador de la misma cualificación que ya tiene experiencia, pero no podrá pagarle, pero también tiene un mínimo, que es el salario mínimo interprofesional, en proporción a la jornada, está claro. Luego, por otro lado, también vamos a tener los contratos para obtener práctica profesional, es decir, todas aquellas personas que tienen un título de grado universitario, un título de grado medio o grado superior de formación profesional o certificados de profesionalidad por el sistema de Lanbide, por ejemplo, que he hablado en algún otro capítulo, o del SEPE. Todas estas personas, una vez que ya tienen el título, pero no tienen experiencia, pueden optar a este tipo de contratos. No estamos hablando de las prácticas que entran dentro del propio sistema de formación. No, estamos hablando de después, una vez que tú ya tienes tu título con prácticas incluidas, no tienes experiencia, puedes optar a un contrato de este tipo que como máximo va a durar 1 año y que la empresa pues te va a poder pagar menos porque no tienes experiencia. Eso es una motivación para contratarte, aún no teniendo experiencia, pero claro, lógicamente también con un mínimo, el mínimo interprofesional, ¿vale? En función de la jornada. Pero lo que va a tener que hacer es ofrecerte un plan formativo durante ese año y asignarte un tutor o un mentor. De esa manera también yo creo que es una buena manera de dar oportunidad a la gente que no tiene experiencia, que ha sacado unos estudios pero no tiene experiencia y que la empresa se sienta motivada, que tenga un incentivo para contratarle y para enseñarle. Me parece una buena manera de mejorar esta parte. Otro punto importante es los contratos por obra y servicio que se venían realizando en sectores, por ejemplo, el sector de la construcción. Claro, cuando se acaba la obra, pues se acaba el trabajo. Entonces, tenemos para eso un contrato que es indefinido, pero es especial, porque está adscrito a obras de construcción. Entonces, cuando la obra termina, la empresa tiene que recolocar a ese trabajador en otra obra de la provincia. Si es necesario, le facilitará la formación necesaria para esa recolocación. Si no hay recolocación, el trabajador se puede terminar su contrato laboral, pero tendrá derecho a una indemnización. Evidentemente no es una indemnización como la habitual para un trabajador indefinido que le despiden de forma improcedente, pero tendrá derecho a una indemnización del 7% del salario que haya obtenido. Otra opción para las empresas que necesitan contratar temporalmente pero que a la vez mejore las condiciones de los trabajadores, es el contrato fijo discontinuo.
De esta manera, el trabajador no tendrá ingresos estables si no hay trabajo, evidentemente, pero por lo menos mantendrá la antigüedad mientras dure la relación laboral, incluso teniendo en cuenta los periodos no trabajados. Es decir, por ejemplo, un trabajador que le hacen un contrato fijo discontinuo, trabaja 2 meses, los otros 2 meses siguientes no hay trabajo y se tiene que quedar en su casa. Y luego los otros 2 meses siguientes le vuelven a llamar porque sí que hay trabajo de nuevo. Ese trabajador no tendrá una antigüedad de 4 meses en la empresa, sino de 6, desde el inicio de la relación laboral. Esto afectará, por ejemplo, a una posible indemnización y, sobre todo en el día a día, le afectará a los aumentos de sueldo según convenio que tengan establecidos en la empresa y a algunos otros derechos, ¿no? Lo que hay que distinguir bien es que estamos hablando de antigüedad en la empresa, no de lo que ese trabajador consigue cotizar para el día de mañana que tengan en cuenta en su jubilación. Evidentemente, los periodos que no cotiza no van a contarse. Estamos hablando de antigüedad en la empresa. Como ves, los contratos temporales se van a poder seguir realizando, pero de forma más meditada y más justificada, y no de forma sistémica, o por lo menos eso es lo que se pretende. Por otro lado, en esta reforma se ha aprovechado a legislar el tema del sistema de exoneraciones de la Seguridad Social que se vienen haciendo desde que se aprobó el sistema de ERTES, de ERES temporales, ¿no? Por los problemas del COVID-19 y de la pandemia. Los efectos provocados en las empresas por la pandemia son efectos que van a durar años y que por lo tanto no parece tener mucho sentido que desaparezcan sin más, aunque la pandemia haya remitido. Son medidas que se establecieron de manera excepcional, pero que los efectos no van a durar solo durante la pandemia, con lo cual parece lógico que eso que se regularizó de forma excepcional pase a regularizarse de forma normalizada, ¿no? Por otro lado, las sanciones por incumplimientos de todas estas reformas llevadas a cabo por Inspección de Trabajo también aumentan y las exoneraciones a la seguridad social de los ERTES llevadas a cabo también serán revisadas con mayor frecuencia por la Administración. Estos cambios creo que podemos tomarlos como una buena noticia en general, pues porque ni ahoga las posibilidades de las empresas para contratar, ni reduce tanto como la anterior reforma los derechos de los trabajadores. O eso es lo que parece prometer. El periodo de adaptación es del 30 de diciembre del 2021, día de su aprobación, al 30 de marzo del 2022. Los contratos que se han realizado entre estas fechas y que ya no puedan utilizarse desde el día 30 de marzo no pueden ser superiores a 6 meses, por lo que cuando estos terminen ya no habrá más contratos de este tipo. Lo que nos queda por comprobar es su resultado. Veremos si la necesidad de equilibrio entre flexibilidad del mercado, por un lado, y derechos de los trabajadores, por otro, hace que la balanza no se mueva para ningún lado. Es decir, por mantener ambas cosas, pues si no se cambia nada en realidad, la balanza no se mueve y entonces hemos hecho una reforma que es que no va a servir para nada. O, por el contrario, igual estos cambios sí que realmente mueven la balanza hacia un lado, hacia el lado contrario con respecto a cómo la dejaron en 2012 y se mueve hacia una posición más justa. Bueno, ya lo veremos y lo comprobaremos. Ánimo a todas las guerreras y guerreros de la vida.
Recordad que lo que sí que está en nuestras manos, lo que sí que podemos hacer todos por mejorar la calidad de vida es seguir formándonos para ser más competitivos y que las empresas puedan encontrar profesionales capacitados a los que tenga que pagar y cuidar bien, y que eso es lo que realmente nos va a permitir avanzar a todos. Si queréis tener más detalles de más características concretas de estos nuevos contratos, podéis visitar mi página web donde dejaré un artículo sobre lo que acabamos de comentar, sobre lo que acabo de comentar, y un mapa mental donde podrás ver de forma esquemática las características de todos estos contratos. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene.